¿Cómo están, amada iglesia? Dios les bendiga. Espero que tengan a bien estar listos con hambre y sed de la palabra de Dios. Ayer mandé un mensaje para animarlos y que se conectaran puntualmente y veo cómo desafortunadamente en muchos casos el diablo ha estado haciendo estragos en la vida de muchas personas y la asistencia el día de hoy es raquítica. Entonces debes de estar alerta, despierto. Son ya 12:25 de la mañana y debería de estar prácticamente la gente ya conectada. En los talleres que estamos impartiendo, me da gusto ver que hay más ausencia que en los servicios dominicales, y eso habla de que allá afuera la gente tiene hambre, mientras que adentro hay muchas personas que ya necesitan ser sacudidas. Entonces yo espero que tú seas una persona prudente, sensata, sensible a la voz de Dios para estar en las cosas de tu Padre. Amén. Así que el día de hoy es una palabra muy especial, interesante, y antes de comenzar vamos a poner en manos del Señor estos tiempos. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites compartir, por las plataformas y los medios que tú dispones, Dios, para poder ser usados para transmitir el poder y la verdad de tu palabra, Señor, en esos tiempos. Te damos gracias y bendecimos a cada persona sensata y prudente que ha estado atenta y lista, Señor, para recibir tu palabra, porque la palabra de Dios es tu esencia. Te damos gracias por sus corazones y te pido en el nombre de Jesús que sazones cada palabra con sal en tu espíritu, para que penetre a lo más profundo y nos haga despertar siempre al llamado de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy es el primer domingo del mes de febrero. Vamos muy rápido, ¿verdad?, en el tiempo del año 2021. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la prevención, ¿verdad? De hecho, el título se llama Previniendo la Salud Espiritual. Y el día de hoy, déjame decirte que en los tiempos ya que vivimos, debemos estar más enfocados a prevenir una enfermedad de grado espiritual que nos aleje de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos, como lo hemos estado mencionando, de crisis en toda la extensión de la palabra, crisis social por los estragos que ha ocasionado esta pandemia, crisis en el sector financiero, crisis en las familias, crisis en las personas por el aislamiento, y crisis desafortunadamente también en la iglesia, ¿verdad? Vivimos, como lo mencionábamos el jueves, crisis en la iglesia donde proféticamente, escatológicamente, la Biblia nos cita que en los últimos tiempos la apostasía de la iglesia va a ser una de las características de que estamos prácticamente cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, hemos visto mucha gente que está dentro de las iglesias con mucho cinismo en su proceder, con mucha hipocresía en su andar, y que desafortunadamente no han terminado de despertar para el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y vivimos tiempos, lo he comentado, los falsos pastores y los falsos maestros y los falsos profetas no vienen de afuera hacia adentro, se están creando dentro de la misma iglesia y no son más que personas
que ambularon durante todo su cristianismo con hipocresía y falsedad. Por eso la Biblia señala enfáticamente que en aquellos tiempos nuestro Señor Jesucristo dirá a muchas personas que se acercarán a Él diciendo que en su nombre predicaron la palabra, que en su nombre compartieron, que en su nombre ministraron, que en su nombre oraron, y el Señor dice: aléjense de mí, hacedores de la maldad. Entonces, debemos de tener cuidado y hay una responsabilidad. Escucha bien esto, hay una gran responsabilidad que tenemos para cuidar nuestra salud, ¿verdad? He tenido la fortuna de tener una empresa de salud, ¿verdad? De medicina, de equipamiento médico, y algo que hemos estado viendo, la salud en general de los seres humanos va a radicar en un porcentaje cada vez mayor a un 80% en la prevención. El concepto de la prevención va a ser algo importantísimo en la salud de los seres humanos. Prevenir, ¿verdad?, las enfermedades haciéndote chequeos tempranos, haciéndote chequeos oportunos, y cuando se detectan enfermedades tienen una gran oportunidad para poderlas controlar, ¿verdad?, y en muchos casos poderlas erradicar para garantizar tu salud. Así que el día de hoy vamos a hablar precisamente de una salud no solamente física, sino de una salud espiritual. Así que si me acompañas, por favor, ahí donde estás, al libro de los Salmos, capítulo 51, y vamos a leer a partir del versículo 10, ¿verdad? Salmo 51, 10, dice la palabra de Dios así. Te pido que con mucho respeto pongas atención cuando se menciona la palabra de Dios. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente, ¿verdad? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué palabra tan hermosa del libro de los Salmos, el que estamos estudiando los jueves, el libro de los Salmos, ¿verdad? Lo escribe el rey David, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, como dice la palabra. Pero fíjate qué hermoso es que un hombre como David y un hombre como tantos que están descritos en la palabra de Dios nos enseñan a estar teniendo el hábito de la autoexaminación. En pocas palabras, el hábito de la prevención, ¿verdad? El rey David está diciendo en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Así que primeramente vamos a poner esto: crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Y en segunda instancia dice: renueva un espíritu recto. Repito, renueva un espíritu recto dentro de mí. La pregunta es: ¿que no tiene el Espíritu de Dios David? ¿No tenía el Espíritu de Dios David? ¿No tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Sin embargo, el rey David habla de dos principios importantísimos. Primeramente, crear, ¿verdad? No reparar, no modificar, no ajustar. La palabra dice: crea en mí un corazón. ¿De qué tipo? ¿Verdad? Y dice la Biblia: limpio, ¿verdad? Crea en mí un corazón limpio. Quiere decir que David reconocía que su corazón se había ensuciado por las vivencias que experimentaba, por las circunstancias en las que se encontraba, y entonces el rey David pide un corazón limpio, pero también pide un espíritu, ¿verdad?, recto, una renovación de su espíritu recto dentro de él. Y qué importante es, ¿verdad?, que estemos examinándonos. Escúchame bien. Voltea a ver la cámara, por favor, un momento. Deja de apuntar. Si tú no te has
hecho un chequeo espiritualmente con tu pastor, es muy probable que ya estés gestando enfermedades que te van a costar muy caro, como lo vamos a ver a continuación. La detección oportuna de enfermedades que se desarrollan en tu corazón espiritualmente hablando van a causar grandes daños a tu vida espiritual. Así que debemos crear ese principio, tenemos que crear ese hábito, esa convicción de estarnos checando cómo andamos espiritualmente, ¿verdad? No pensar como hay muchas personas que conocen a Cristo y ya piensan que todo está bien, ¿verdad? Son cristianos, Dios les perdona todos sus berrinches, Dios les perdona todos sus pecados, Dios les perdona todo y siguen caminando toda su vida sin darse cuenta que necesitan tener una autorreflexión e ir a hacerse un chequeo preventivo, ¿verdad? Como nos lo enseña la palabra de Dios esta mañana. Porque si no haces un chequeo preventivo, lo más seguro es que ese mal comentario, esa experiencia que viviste, esa situación que estás pasando, empiece a crear en ti enfermedades de orgullo espiritual, de amargura, de muchas situaciones que te van a enfermar desde lo más profundo de tu ser en un sentido espiritual, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, a través de este último año, cuánta gente ha desertado, cuánta gente se ha ido pensando que eran personas que estaban firmes espiritualmente, que estaban personas muy metidas espiritualmente. Sin embargo, en ellos, en su interior, hubo un desarrollo de enfermedad espiritual por una falta de chequeo, ¿verdad? Por una falta de supervisión, por una falta de autodiagnóstico, ¿verdad? Y el día de hoy el Señor, en esta preparación de los tiempos que vivimos, nos está volviendo a hacer un llamado, ¿verdad? Solemos enfermarnos, ¿verdad?, espiritualmente, y desafortunadamente, déjame decirte que para esto se necesita ser honesto. Se necesita ser honesto, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que efectivamente se puede fallar, ¿verdad? Como cristiano puedes cometer errores, pecados, pero lo que no se puede es ser deshonesto e hipócrita delante de Dios. Quien conoce el estado de tu espíritu, de tu corazón, es Dios. Hace 8 días hablamos, no dejes meter mugres a tu corazón, no dejes meter mugres a tus oídos, ¿verdad? Que tu hablar sea correcto, que tu andar sea correcto, tus acciones. Entonces, en toda esta salud que Dios está previniendo a su amada familia, a su iglesia, nos dice, tienes que hacerte chequeos. El cristiano es muy bueno para poder señalar, ¿verdad?, a los demás hermanos, pero le cuesta mucho trabajo poder hacer un alto y examinarse a sí mismo, ¿verdad? Poderse reconocer a sí mismo su estado espiritual. Y esto es algo que nos lleva en la palabra, ¿verdad? Tenemos que reconocer que no porque seamos cristianos somos infalibles, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad?, a no ser orgullosos ni soberbios, porque no nos va a dejar nada bueno, y al contrario, ¿verdad?, como nos enseña este salmo, aprender a reconocer que nuestro corazón necesita limpieza, que necesitamos una renovación espiritual para seguir nuestro camino como hijos de Dios, ¿verdad? Porque ese es un hábito que afortunadamente debemos formar, y que desafortunadamente mucha gente desde que conoce a Jesús no se acercan para ser ministrados, no se acercan para confesarse, no se acercan para poder presentar su estado y poder hacer correcciones antes de que esto ocasione estragos más fuertes en su vida y les cueste incluso la salida de la casa de Dios donde Dios los hizo nacer.
Entonces, la gravedad que tiene eso, amados, lo hemos visto con muchos hermanos, es muy grande, es de muy alto impacto, ¿verdad? Los hermanos se van creyendo que son cristianos y lo único que hacen es cambiarse a otra casa. Deja decirte que la Biblia no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. Eso es un engaño satánico, ¿verdad? Dios nos crea, ¿verdad?, espiritualmente, y nos pone en una familia para que ahí podamos empezar a desarrollarnos espiritualmente, ¿verdad? No nos crea para andar de un lado a otro y sin formar ese espíritu recto dentro de nosotros y un corazón limpio que nos sustenta en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en la vida que tenemos por andar aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 139, también otro salmo, si me acompañas en el versículo 23, ahí mismo, Salmo 139, 23, podemos observar, ¿verdad?, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Como nos afirma la palabra que debemos detenernos y poder autoexplorarnos, poder presentarnos, ¿verdad?, con los ancianos de la iglesia, con el pastor, y poder decir, ahí está mi corazón, y poder enderezar cosas que necesitamos como seres humanos, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos habla de la creación de la iglesia de Jesucristo, donde hay hermanos, hay pastores que cuidan precisamente de eso, y tú como oveja tienes una gran obligación de detectarte oportunamente. Así que dile a tu hermano con el que estás compartiendo, detéctate a tiempo antes de que sea tarde, ¿verdad? Antes de que causes enfermedades. Fíjate cómo hay varios ejemplos, ¿verdad?, que encontramos a través de la palabra de Dios. Y vemos, por ejemplo, el rey David. ¿Se acuerdan? El rey David, en segunda carta de Samuel capítulo 12, te voy a comentar la historia, por tiempo no lo voy a leer, pero está en segunda de Samuel capítulo 12. El rey David caminó, ¿verdad? Caminó amando a Dios, alabando a Dios desde muy jovencito, ¿verdad? Pastoreando ovejas, ¿verdad? Hasta que le llamó Samuel y lo ungió como el próximo rey de Israel. Y David cometió en su andar como cristiano errores, ¿verdad?, que ensuciaron su corazón, ¿verdad?, que turbaron su espíritu, como fue el caso cuando cayó en adulterio y en asesinato con Betsabé, ¿verdad? Y David seguía viviendo su cristianismo, él seguía alabando a Dios, él seguía adorando, él seguía sirviendo, ¿verdad? Pero llegó Natán, un profeta que fue enviado de parte de Dios a David, y le dijo, David, ¿verdad?, lo confrontó. Así que apunta la palabra confrontación. No le huyas a la confrontación es necesaria. Yo sé que a muchas personas no les gustan hacerse estudios, ¿verdad?, clínicamente hablando, que les saquen sangre, que les hagan mastografías, en fin, radiografías, pero es necesario, y así es la confrontación. Es un examen profundo, ¿verdad?, del estado del corazón espiritualmente en cada persona, para que no estés ahí oculto, para que no estés ahí detrás de cámaras y estés gestando y permitiendo que haya enfermedades en tu interior desarrollándose. Entonces, el rey David fue confrontado por Natán, y Natán le dijo lo que había hecho David. Y déjame decirte que la reacción de David fue una reacción noble. Subraya la palabra nobleza, ¿verdad? La nobleza es opuesta a orgullo. No estamos hablando de nobleza de estrato social. Estamos hablando de la disposición que hay en las personas para ser confrontadas, para ser encaradas, y que no
David no le empezó a decir pretextos a Natán. Ay, no, Natán, es que fíjate que Betsabé se desnudó primero. Ay, no, Natán, y puras desviaciones, porque esa gente no es una persona noble, no es una persona sensible a la corrección. Y la Biblia nos enseña de la actitud de David. David reconoció su error, fue confrontado por Natán y lo aceptó y dijo: sí, Señor. La confrontación muchas veces duele, amado, pero es necesaria. Cuando tú te vas a hacer un estudio de mastografía, les duele, pero es necesario para checar el estado de salud. Es necesario hacerse esos estudios, esa confrontación. Aquí es muy importante que reacciones todavía correctamente a ello. Si es que la enfermedad ya no avanzó de más y ya no te deja ni reaccionar bien, como lo vimos con David. David reconoció y cayó llorando, arrepentido, ¿verdad?, de que efectivamente la había regado. Entonces podemos observar aquí en el Salmo que David clamaba por un corazón limpio y deseaba una renovación de su espíritu, ¿verdad? Como este ejemplo que acabamos de mencionar. Entonces, así como hace 8 días hablamos de no dejar meter cosas al corazón, hoy estamos diciendo, ¿verdad? La palabra nos está diciendo que tenemos que estarnos checando. Ahí se nos puede ir, aunque cuides tu corazón, algunas cosas se te van de la vida cotidiana, ¿verdad? Que no dejes que una falta de perdón, un resentimiento, una amargura, un dolor, una carencia pueda traer un inicio de una enfermedad. Acuérdate que las enfermedades internas son silenciosas. No se notan en apariencia, pero ya empezaron a desarrollarse en el interior. Ya cuando se manifiesta y ves al hermano o a la hermana con su cara de perro bulldog, con caras enojados, así como con actitudes de no salir en cámara, de no obedecer cosas sencillas, es porque ya la enfermedad se desarrolló, no hicieron un chequeo oportuno, temprano, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tomemos muy en cuenta, porque sé que es palabra del Señor. Yo mismo, lo primero cuando yo lo veo para mí mismo, decir: no permitas, Dios, que mi corazón se ensucie, dame otro limpio, si ya está muy sucio, renueva mi espíritu, Dios, con todas estas circunstancias que vivo y paso. Y luego vemos en el versículo siguiente, 11, dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjate qué importante esto que estamos leyendo, ¿verdad? No me eches delante de ti. O sea, quiere decir que como cristianos podemos ser echados, ¿verdad?, delante del Señor, es decir, botados delante del Señor, ¿verdad? Sino porque David dice: no me eches delante de ti. Podemos ser botados. ¿Por qué? Por no tener esa nobleza que hablamos, ese requerimiento de autoexamen, para que no se gesten y se desarrollen esas enfermedades terribles, ¿verdad? Déjame decirte que siempre necesitamos la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque si no vamos a perder el rumbo. Muchas veces aquí está la lucha de la carne, tus emociones, tus sentimientos ante algún evento, una circunstancia, lo que te dice tu emoción, tu sentimiento, tu carnota, y lo que te dice el Espíritu. El Espíritu te va a guiar no a lo que a ti te favorezca o desees, te va a guiar a la voluntad de Dios. Y nuestra carne nos va a llevar a nuestra autosatisfacción, a nuestro anhelo, a nuestro deseo. Y hay una lucha, Gálatas 5, entre la carne y el Espíritu, que nos conflictuamos como cristianos todo el tiempo. Pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando dejamos que el Espíritu de Dios se haga presente en nuestras vidas con mayor poder, y dejamos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu, no nos vamos a desviar. No vamos a perder el rumbo, amado hermano. Vamos a poder seguir caminando en la dirección correcta.
El problema es que hoy en día muchos cristianos ya cambiaron el rumbo y siguen viviendo un engaño creyendo que llevan un rumbo correcto, están muy desviados. ¿Por qué? Porque por lo que estamos hablando, ¿verdad? Muchos de ellos ya fueron desechados, ¿verdad? Y no se han dado ni cuenta que fueron desechados. Vamos a ver esto porque esto está impactante, ¿verdad? Si a mí, escucha bien, hermano, si dejas de que el Espíritu de Dios te guíe, no vales nada, no valemos nada como personas. Si el Espíritu de Dios deja de guiar tu vida, estamos perdidos. Digas lo que digas, creas lo que creas, el Espíritu de Dios cuando recibes a Jesús está en ti, pero debes dejar que Él te guíe tu caminar, tu andar. Él ya tiene un destino, Él preparó buenas horas para que seas ejercitado. Debes de aprender, ese es el tema del cristianismo, del éxito del cristianismo. Aprender a dejar de hacerle más caso a tus sentimientos, a tus emociones, a tus anhelos, a tus deseos y empezar a hacer más caso al Espíritu de Dios. Te va a llevar a cosas mejores en toda la extensión de la palabra, de entrar a una salud integral. No permitas que la carne en la cual esté encerrado nuestro espíritu nos haga regarla y sea muy lastimoso por esa razón. Mira, quiero darte un ejemplo de esta situación que es grave. No me eches de tu Santo Espíritu, Señor. Fíjate, una persona, si me acompañas, y déjame, antes de hablar de esto, vamos a hablar el Evangelio de Lucas 22, en lo que lo ponen. Vamos a leerlo, si quieren, Lucas 22, 3. Si me acompañan a Lucas 22, 3. Quiero darte un ejemplo de esto que está hablando el Salmo, ¿verdad? No me eches delante de ti, ¿verdad? Fíjate, está hablando de un personaje que fue discípulo de Jesús y fue Judas Iscariote. Y entró Satanás en Judas. Fíjate, oye, ¿cómo es posible? Pues que no estaba con el Señor Jesucristo, el cual era uno del número 12, ¿verdad? Y ahí relata la historia de que una vez que entró Judas en él, hizo cosas que no le convenían. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo iba a entregar a Jesucristo, ¿verdad? Ellos se alegraron, dijo, ¡ay, qué regalo! No lo esperábamos que uno de los cercanos lo traicionara. Y convinieron en darle dinero y él se comprometió. Y solamente estaba cazando la oportunidad para concluir su plan. Entonces puedes ver cómo una persona cercana a Jesucristo, donde pudieses decir, híjole, pues esta persona escuchó a Jesús. Imagínate la unción de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, los demonios tan solo de verlos lo reconocían. Entonces esto habla que Judas Iscariote no tenía demonios. Era una persona sin demonios que caminó con Jesús 3 años. Porque si hubiera tenido demonios desde antes de ver a Jesús, se van corriendo los demonios. Sino que Judas no cuidó, ¿verdad?, su corazón. No cuidó Judas una autoexploración de lo que estaba viviendo él. Judas dejó vencerse por sus necesidades, por sus emociones en su carne. ¿Y qué fue lo que pasó? Abrió las puertas. ¿A quién? Al diablo. Y el diablo inmediatamente vio oportuno y reájale, se metió en él. Judas fue desechado del Santo Espíritu del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y una vez que eres desechado, eres expuesto. Apunta esto. Cuando eres desechado, eres expuesto. Piensas que no hay problema, que tú estás bien, que estás como cristiano ahí dándole. Y la verdad es que ya tiene tiempo atrás que fuiste desechado. Y le das lugar para que el diablo entre en ti y empieces a cometer locuras. ¿Cuánto daño han hecho a las iglesias esos cristianitos que son desechados de la presencia de Dios? Y los hace cometer locuras. Fíjate qué importante esto que vemos. Ahora,
Es que juras, no, mira, vamos a ver ahora primera carta de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 14, primera carta de Samuel 16, 14, te voy a dar otro ejemplo más. Ya hablamos de Judas, Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo fue expuesto por esa situación que está la palabra de Dios hablándonos hoy. Y entonces, en este caso está hablando de Saúl. Recuerda que el rey Saúl profetizó, ¿verdad? Fue un ungido de Dios. Pero también Saúl no cuidó su corazón. Y ve cómo dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vuelve a apuntarlo, el Espíritu de Dios se aparta de la gente. El Espíritu de Dios se aparta de la gente. Y en el momento que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, fíjate lo que le pasó, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. ¿Verdad? Y entonces podemos observar cómo cuando eres expuesto y eres echado delante de nuestro Señor, ¿verdad? Su Santo Espíritu hermosísimo que nos da, porque no quieres cuidar tu corazón, te aferras a tu carnota, te aferras a tus emociones, a tus sentimientos, te gana más lo que ves, ¿verdad? Lo físico. Hay muchas personas que desafortunadamente lo han jalado más. Hemos hablado ya hasta de la familia espiritual superior a la familia carnal, y son ganados de eso, y son expuestos, son desechados. Déjame decirte que un pecado grandísimo es que tú cambies al Espíritu Santo por cualquier cosa. Llámese un hijo. ¿Recuerdas la prueba que le puso Dios a Abraham? Un hombre ya viejo que no tenía hijos y le dio a Isaac. Cómo Dios trató con Abraham para ver si no cambiaba a su hijo, único hijo amadísimo, por su presencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, recuérdalo. Y aguas con que cambies al Espíritu Santo por tus situaciones carnales, consanguíneas, intereses personales, lo que sea. No apartes, dice el rey David, delante de ti tu Santo Espíritu. No quites tu Santo Espíritu de mí, Señor. No lo permitas. Yo expongo mi corazón, ve si hay maldad. No cambio a nada ni a nadie por tu Santo Espíritu. Y entonces, una vez que eres, que sacas su Santo Espíritu de ti, estás expuesto, amado. Y por eso luego hay personas como dicen, oye, ¿cómo es posible que cierto artista cantaba en la alabanza y ahora ya lo ves todo mundanote, hasta satánico? ¿Que no era cristiano? Pues es que fue desechado delante del Señor, su Santo Espíritu. Y ya lo atacó otro espíritu inmundo. Mucha gente que es desechada, dices, oye, pero ¿cómo era posible? Era una persona que caminaba con Cristo, que estaba firme y fue desechado. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro andar, amados. La gracia del Señor, ¿verdad? Es hermosísima, pero hay que cuidarla mucho. Y hay muchos cristianos que le exponen y le exponen valiéndoles, porque dicen que Dios te perdona todo. Ten cuidado, amado hermano. Ten mucho cuidado. Ya vimos ejemplos en la Biblia. Nuestro andar tiene que ver mucho por la salud de nuestro corazón, espiritualmente hablando. No se trata de esta vida solamente, se trata de la eternidad. Yo sí te puedo decir que no por eso no vas a disfrutar de los placeres de la vida. Disfruta de todos los placeres de la vida. Los alimentos los hizo Dios, ¿verdad? La sexualidad la hizo Dios. Todo lo hizo el Señor. Pero ten en cuenta principalmente de cuidar tu estado espiritual, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de tener ese autoexamen periódico y exponer para poder limpiar. Lo que no sacas
se pudre dentro. Así que tengamos cuidado. Luego dice adelante, ¿verdad? Vuélveme el gozo, versículo 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amado hermano, hay muchas personas que han perdido el gozo, que han perdido la felicidad, están desanimados, apáticos, escondidos, atormentados. El gozo, como dice Nehemías, es mi fortaleza. Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice el Señor. No me importan las circunstancias que esté viviendo, no me importan los problemas que esté enfrentando, jamás quitaré que el gozo que tengo en mi Señor siempre va a ser mi fortaleza, siempre va a ser mi base para salir adelante. Imagínate como cristiano ahí todo triste, todo desanimado, todo apático porque no te está yendo bien, porque las cosas no funcionan, porque hay mil pretextos. El gozo del Señor es tu fortaleza. No vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad. Así que ¿sabes qué? Si el Señor te sacó del hoyo donde andabas, el Señor te va a sacar de este mundo para hacerte victorioso. Tenemos que aprender a no perder el gozo, a no perder el primer amor. Una cosa tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor, del día en que tú entregaste tu vida a Jesucristo, el día donde lloraste, el día donde te contristaste, el día donde te arrepentiste sinceramente y le dijiste: Señor, de ti no me suelto. Y apenas pasa el tiempo y pasan las circunstancias y las situaciones y te has olvidado de tu primer amor, de ese fuego que Dios trajo a tu vida, de ese gozo grande. Te has dejado envolver por un corazón que has dejado enfermar. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, el gozo de muchos cristianitos se va a enfriar, se va a apagar. Porque viven enfermedades internas, que no han querido autoexplorarse, autoexaminarse, ir con el pastor, escupir para que sean restaurados. Y escucha bien esto, porque en estos años que llevamos ministrando he visto a muchas personas tercas, rebeldes. Si algo dice el Señor es que un corazón rebelde lo desecha. Dice la Biblia, ¿verdad? El corazón soberbio lo desecho, rebelde. Hay algo que desecha el Señor, es eso. ¿Sabes por qué? Porque como dice aquí en el Salmo, versículo 12, un espíritu noble, ¿verdad? Ahí está nuevamente la palabra noble. ¿Sabes qué es noble? Un corazón siempre dispuesto a ser corregido, un corazón dispuesto a ser instruido, un corazón dispuesto siempre a ser enseñado. La nobleza tiene que ver con un corazón siempre en pro de mejorar, de aceptar. No una persona que, ay, no es que me habló feo, ay, no es que no fueron las formas, ay, no es que qué le importa, ay, no es que son mis intereses. Un espíritu noble como el que tuvo David cuando lo confrontó Natán. Reconoce delante del Señor, reconoce tus caminos delante del Señor y Él enderezará tus veredas, dice el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, cuando es tu pastor, cuando dejas que Él te dirija, te corrija y te dé con el callado de vez en cuando a través de los cielos que ha puesto delante de ti. Uno mismo, como siervo, tenemos una gran responsabilidad, mayor que ustedes, de poder estar enderezando y dejando corregirnos por el Señor a plomazos, a palazos. Un corazón sano es un corazón noble, tiene un espíritu noble. Ahí está el espíritu noble de Pedro. Pedro no fue y dijo, ay, me quito la vida. El espíritu de Pedro fue, sí, la regué, Señor, te negué. Lloró amargamente y lo ves dispuesto con el Señor. Y levantó un gran ministerio para el pueblo de Israel con Pedro, porque había un espíritu noble. Y lo que falta es que esa palabra de nobleza quede grabada en tu mente, en tu corazón. Un espíritu noble dispuesto a ser corregido, dispuesto a ser instruido,
dispuesto a aprender a obedecer cosas simples, sencillas. Es importantísimo. Y vienen las dos palabras claves, gozo y nobleza. Hay nobleza, va a haber gozo. Siempre va a haber una pasión desenfrenada por el Señor. Por eso es que no compartes el Evangelio. Por eso es que hay muchas carencias en toda la extensión. Porque falta ese gozo, ese ánimo. Me goza ver a las personas que empiezan a conocer a Jesús porque se les ve ese primer amor. Hubo muchas personas que se conectaron hace 15 días y ya estaban desde 15 minutos antes de la hora 9:30 de la mañana ahí porque había gozo. Pero gente que lleva 2, 3, 4, 10 años, 5 años, 6 años, dan las 11, 11:10, 11:15, 11:30, las 2 ya y apenas se conectan como si tuvieran que trasladarse. No hay gozo. No hay nobleza de espíritu. Debemos aprender, porque Dios nos ama, amado. Dios tiene un lugar preparado para los que le aman. Dile al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Grítale ahí donde estás, devuélveme el gozo de tu salvación. Recuérdame de dónde me sacaste. Regrésame a tu primer amor, mi Señor. Que un espíritu noble me sustente, Padre Santo. Entonces aprende que la nobleza es una persona dócil, obediente, generoso, ¿verdad? Que aprende a pensar más por los demás antes que por sí mismo. Por eso es eso, oye, ya te habló el hermano, te ha hablado la hermana. No estás pensando en tu situación, sino estás pensando en la demás gente. Es un espíritu noble, ocupado de los demás, ocupado de los hermanos, ocupado del estado que guarda cada persona. Dispuestos a... Cuando nuestra vida está enfocada y guiada por el Espíritu de Dios, definitivamente nos va a guiar por ver el bienestar de los demás hermanos. Cuando no es así, hermano, nada más ves tu propio bienestar. No te importa lo que pasa con los demás, eres tú, lo que tú piensas que amas y ahí se acabó lo demás. No te importa lo demás. Tenemos que aprender de esto, amado hermano. Es muy fácil criticar y no autoexaminarnos como cristianos. Tenemos que aprender de todo esto porque el Señor nos ama. Amén. Y finalmente, el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto habla del testimonio. Esto es una persona que cuando la persona te ve, te conoce, es una persona que sí se preocupa por las demás personas, sin importar que salga mal parado, ¿verdad? Muchas cuando te metes a ver el asunto de alguna persona, te muerden. Ya aquí se ve Daniel porque ha visto al pastor ya mordido de varios lados, pero no importa. Y la gente eso le llama la atención, decir, oye, ¿cómo dedicas tiempo en enseñar? ¿Cómo dedicas tiempo en involucrarte en cuestiones de otras personas cuando tienes un broncón tú mismo? Eso llama la atención. Y eso hace que los demás se conviertan a Jesús. Recuerda que la Biblia nos dice que el que hace, ¿verdad?, recapacitar a un malvado de sus caminos borrará multitud de pecados. Hay una necesidad grande de Dios por hacer una limpieza profunda en su iglesia, empezando por cada uno de nosotros en el interior. Entonces, si tú empiezas a ver todo esto que se ha compartido empezando todo el año, te podrás dar cuenta cómo el Señor está enfocado a preparar a su amada iglesia, a tenerla sana, porque el regreso del Señor está ya a la puerta. Amén. Así que, amada iglesia, anímate, prepárate, examínanos, examina tu corazón, examínate. Ve lo que dejas entrar a tu corazón. Sé cuidadoso en tu andar, sé cuidadoso con tus labios.
No vivas autoengaños. Corre rápido, ¿verdad? Para poder al trono del Señor y poder derramar su alma en Él. Y poder venir y decir, Señor, tengo esto y esto. Y para eso es la iglesia, amado hermano. Aprendamos a ser uno con el hermano. Así que yo espero que esta palabra sea una palabra profunda, que podamos aprovechar, ¿verdad? Como algo que va a protegernos en los tiempos que estamos viviendo y aún lo que se va a venir. Así que prepárate y no permitas que el Señor te aleje, ¿verdad? No permitas eso, no permitas, ¿verdad? Salirte de tu amada iglesia, ¿verdad? No permitas que el diablo te engañe, ¿verdad? La voluntad de Dios no es esa, la voluntad de Dios es que se edifiquen, ¿verdad? Que tenga claro cuál es la voluntad de Dios para tu vida, amado hermano. Así que, Padre, te damos gracias por este momento y esta palabra. Te pedimos que siempre sea de edificación para nuestras vidas. Y danos un espíritu noble, Señor, para recibirla, Señor, aceptarla y aprovecharla, Señor. Perdónanos, Señor, y no permita, Señor, que oculte delante de ti, Señor. Examina mi corazón, Jesús. Examina mi ser, mi Dios. Y ayúdame, Espíritu Santo, para poder seguir siempre tu santa presencia. Bendecimos a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada hombre y mujer que ha escuchado este mensaje, Jesús. Pon un espíritu noble en ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues buenas tardes, amada iglesia. Vamos a seguir trabajando para la obra. Seguiremos adelante. No descansaremos, no importa todo lo que esté por acontecer, seguiremos firmes y adelante, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que el próximo martes, el próximo miércoles, el próximo jueves, el próximo sábado, el próximo domingo, ¿verdad? Y próximamente abriremos otro día, porque la palabra de Dios es vida para los que han sido llamados a vida. Así que Dios te bendiga. Que tengas buen provecho espiritual primeramente y después físico. Nos vemos el próximo martes y el gozo del Señor siempre sea el sustento de todos ustedes. Buenas tardes.